novedoso que a él, aunque la idea le gustó, pero como no era un demócrata sino un liberal y iba contra la monarquía, le costaba resistencia. Tuvimos muchas conversaciones y ya al final me dijo, yo lo acepto, pero me gustaría que algún constitucionalista mundialmente conocido examinara, eran dos hojas, porque una constitución se redacta, como tú sabes, en 2 hojitas, todo lo demás son retóricas. Y entonces me dijo a él, ¿tú conoces a Maurice Duverger? Es desarrollo, bueno, más que retórica, desarrollo. Sí, lo que interesa son las reglas de juego. Bueno, entonces me preguntó, ¿conoces a Maurice Duverger? Digo, no. Dice, me gustaría que le entregaras esto a Maurice Duverger y hacer una reunión conmigo en París y entonces que él me dé su sincera opinión sobre este proyecto. Yo fui a París, le entregué el proyecto a Duverger y luego preparé yo una cena en el Hotel Loti al mes siguiente, donde asistieron los 3 solos. Y Duverger, que lo había estudiado, le dijo literalmente, primero hizo una alabanza enorme de la originalidad y que aseguraba para siempre eso a una monarquía, porque estaba basada ya en fundamentos democráticos, que lo apoyaba con verdadero calor y dijo una frase, yo creo que para halagarme a mí, pero los franceses tienen la creencia que los que no son franceses no conocen bien la cultura francesa. Y entonces dijo, es un proyecto del que hubiera sido digno y hubiera estado orgulloso Benjamin Constant. Yo me callé porque era una alabanza, pero sabéis, bueno, los que me conocen bien saben que yo hago culpable al liberalismo francés y fundamentalmente a Benjamin Constant de haber fundado el Estado liberal sobre la corrupción de la oligarquía. Sabes que sus contemporáneos le llamaban el inconstante. Lo conozco el perfectamente. inconstante. Lo admiro mucho por lo que escribió contra Napoleón, el usurpador. Lo admiro mucho como novelista. Pero ha sido todo, Adolfo. ha escrito todo. Pero como filósofo político del Estado liberal es una calamidad. Bueno, entonces, porque ha dicho que sí, que esta no, anécdota que no. lo digo para los historiadores, que Don Juan... Ahí coinciden los dos, por lo visto. Sí, totalmente. No, en todo lo que sea cultura... En muchísimo coincidimos nosotros. Yo coincido en casi todo lo que has dicho. Pero es importante... Salvo en anécdotas que has contado que yo ignoraba. Bueno, pero ahora las sabes. Me ha encantado conocerlas. Para los historiadores es importante saber que Don Juan, delante de Maurice Duverger, que está viviendo todavía, con todo su prestigio, ha aceptado una monarquía presidencialista. Luego, para mí eso sí que era una prueba de una voluntad democrática, que todos los testimonios que puedan dar anteriores, yo sé que no son democráticos sino liberales, mientras que eso sí es democrático. Hay una pregunta que flota en el ambiente. En torno de la monarquía presidencialista, que he leído estos días un libro donde recoge ese episodio y donde dice precisamente que Don Juan, que me parece que es de José Torquero, y habla de lo de habla de la rentrée y habla de la monarquía presidencialista. ¿Dice que es un proyecto que yo hice yo? Habla de tu presencia allí, pero sí habla que Don Juan manifiesta... Lo aceptó. Entonces para mí eso es una prueba bastante grande que deben de conocer el pueblo español, que Don Juan, desde luego que el año 74, su comportamiento era realmente democrático y aceptó el riesgo de un referéndum convocando monarquía o república. José Luis, yo había pedido la palabra porque en un paréntesis se ha hablado aquí de un libro que se ha vendido tanto, o que se ha difundido tanto, que me parece importante rectificar porque afecta a Don Juan y afecta a la Junta Democrática. Entonces, donde se dice que Santiago Carrillo y que la Junta le envía un mensaje a Don Juan diciéndole que te hablo de ya agónico Franco, 75, noviembre y diciembre de 75, donde le envió un mensaje diciéndole que la única solución que tenía era mostrar su adhesión a la Junta Democrática. Yo quiero desmentir radicalmente esto, y Antonio con mayor autoridad que yo todavía lo puede hacer. Absolutamente falso. Categóricamente falso. Como es falso también que Don Juan no recibiera a la gente de la Junta Democrática. En la Junta Democrática estábamos 2 miembros del Consejo Privado, que éramos Rafael Calvo y yo, estaba Gabriel Navarro y estaba Antonio, el republicano, que por cierto quería llamar la atención para conocer bien a Don Juan, que es precisamente Antonio quien nos presenta al conde de los Gaitanes, a José Muñoz Seca y a mí, a Don Juan, que no le conocíamos entonces, que le propongo como... y nos propone como miembros del Consejo Privado. Bueno, quiere decir que además pensar que Don Juan, a alguien que ha conocido o ha tratado, no lo recibiera es impensable. Es que es no conocer a Don Juan. Entonces, como este señor se titula tan amigo de Don Juan, yo quiero dejar bien claro que esto es totalmente falso. Y como
como también llama la atención el planteamiento que le hace a don Juan cuando le consultan esos días en los que yo le fui a ver poco tiempo después. Fuimos Rafael Calvo y yo, 22 o 23 de diciembre, llegamos por la mañana, por la tarde estábamos con él. Pero lo quiero decir porque en aquellos momentos es que se tenía miedo a don Juan. Entonces había un afán de informarle, de tenerle. Realmente aquella noche nos dijo don Juan, nos preguntó que si conocíamos a Adolfo Suárez y nos dijo, pues ese hombre es el que va a desmontar el movimiento nacional. Había mucha tensión, entonces quizás sea el único día que yo le vi a don Juan tenso. Después Cáceres me explicó que las presiones eran brutales porque querían la renuncia. Pero quiero decir que en aquel momento había mucho miedo a don Juan. Tenía mucho miedo a lo que pudiera decir, a lo que pudiera hacer. Yo pienso que una de las razones que motiva el que no se hable abiertamente de don Juan hasta que muere es que yo creo que por los poderes establecidos el miedo a don Juan, y Antonio puede hablar algo sobre el miedo a don Juan permaneció hasta el día de su muerte. ¿Porque lo tengo yo? No, por lo que acabas de escribir sobre el miedo. Es que no todos los espectadores saben, ni casi ninguno, que Antonio García Trevijano está escribiendo un libro, entre otras cosas, uno de sus capítulos trata precisamente sobre el miedo. En política. En política, no el miedo en general. Si es una pregunta, Ramón, yo rogaría abstenernos porque es el turno de los espectadores. Porque entonces es un nuevo debate. Por supuesto, cedo a los espectadores. ¿Puedo decir una cosa brevísima antes? Sí. Porque se refiere a Felipe González. Sí. También yo creo que debe saberse los historiadores que Felipe González, cuando fue a Suresne, antes, se entrevistó conmigo en el aeropuerto de Barajas, en secreto, y antes se había entrevistado en Antequera, porque yo le invité a él, que estaba apartado del PSOE de la Ejecutiva, para que ingresara el PSOE dentro de la Junta. Y él le gustó mucho la idea, me dijo que sí. Luego, cuando fue que lo iba a proponer a él en Suresne. Cuando salió elegido Suresne, estábamos en París esperando el resultado, porque con eso quedaba completo todas las fuerzas políticas existentes en España dentro de la Junta. Entonces nos sorprendió que hizo una declaración a la prensa en Suresne al día siguiente, diciendo que no le interesaba a la Junta, que era una organización de monárquicos de don Juan. Solamente quiero que se sepa ese hecho. Vamos con las preguntas de los espectadores. Yo estoy apasionado, ¿eh? Ustedes han conseguido apasionarme esta noche. Sí, porque se han aportado noticias inéditas. Sí, realmente. Yo creo que Gonzalo también, ¿eh? Rafael y yo hemos aportado solo y Rafael, que está muy callado, pero que está tomando notas. Y no he contado ni una décima parte. Es apasionante. Vamos a tener que hacer una serie todo sobre eso. Tienes que contar unas memorias. No, soy enemigo de las memorias. La memoria es para los escritores, pero yo no soy escritor. Y si no tienes talento de escritor, unas memorias no son creíbles. Yo te buscaré un literato para que te las escribas. un negro, hay que buscar un negro. Exacto, un negro. Bueno, yo solo les ruego que ahora no entablen nuevos debates, porque si no, no hay respuestas a los espectadores. Vamos a ver lo que han ido preguntando, que puede gustarles o no gustarles, pero qué es lo que ellos han ido preguntando. José Luis Merino, buenas noches, vamos con las preguntas cuanto antes mejor. Buenas noches. Ha habido hoy muchísimas preguntas, estaban comentando aquí ahora si sería uno de los récords, por lo menos de los últimos tiempos, y lógicamente, como decimos muchas veces, pues las preguntas pueden ser un poco críticas según se mire. Por empezar con dos... hay una cuestión que se ha suscitado suficientemente en el debate y que no voy a pasar preguntas, que es sobre la instauración por Franco de la monarquía, porque creo que se ha debatido suficientemente y hay muchas preguntas y afirmaciones sobre el particular. Pero remontándonos a... José Luis nos entró aquí, por cierto, pero no es el momento, solo para citarlo nada más, la discusión que hubo en su momento sobre instauración, restauración y el invento semántico de Torcuato Fernández Miranda, que fue lo de la reinstauración. Pero en fin, vamos a la pregunta. Volviendo atrás, cronológicamente, dos preguntas. Al señor García Trevijano le preguntan qué derechos tenía Juan III para ocupar el trono cuando el pueblo votó en el 31 la instauración de la República por mayoría. Y al señor Borràs le preguntan si existiría hoy la monarquía si Franco no hubiera ganado la guerra civil. La dirigida a mí es muy fácil de contestar. No se puede hablar en política de derechos. La política es una cuestión de fuerza y de poder.
es un juego y una lucha de poderes. La República pierde su estatus como forma del Estado con la guerra civil. Una dictadura de 40 años es tolerada por el pueblo español. Y te quiero decir que esa dictadura, aunque es ilegítima desde el punto de vista democrático, es un Estado de derecho, tan de derecho como el actual, porque la propaganda le llama Estado de derecho a los Estados democráticos, y no saben que el Estado de Stalin era un Estado de derecho. Allí donde hay un ordenamiento jurídico es un Estado de derecho. Los jueces, las leyes se aplican, hay una previsión de las conductas, y eso es un Estado de derecho. Por tanto, después de 40 años hay que sustituir esa dictadura por otra cosa, y había dos proyectos. Uno, de la República no había republicanos en España independientes de los que estaban participando en los partidos políticos. Y los partidos políticos, que todos se habían declarado republicanos, todos sin excepción, traicionan el proyecto republicano, se entregan a la monarquía instaurada por Franco, por el dictador, y se entregan a él. Todos los partidos abandonan el proyecto de la República. Y no solamente abandonan el proyecto, sino que se suman a entrar en la oligarquía política heredada del franquismo, que es el Estado actual. Hablar de derechos. Don Juan lo que tenía un derecho histórico dentro de la dinastía a ser el rey indiscutible, si el pueblo español hubiera decidido una monarquía, o si hubiera tenido la fuerza que por medio del ejército hubiera trastocado, hubiera quitado a su hijo y se hubiera puesto a él. Entonces el pueblo español luego hace una constitución como la actual, y la constitución actual, aunque ha sido aprobada por el pueblo español, no ha legitimado de ninguna manera la forma del Estado, porque esa constitución se ha votado en bloque: libertad, partido, todo el sistema, y entre la forma del Estado la monarquía. Pero si ahí dentro de esa constitución dijera que la calle General Mola se llamará Príncipe de Vergara, pues a nadie se le ocurriría decir que por eso el pueblo español ha puesto el nombre a esa calle. Una forma del Estado solamente se legitima cuando es sujeta a un referéndum, como pasó en Italia después de la Guerra Mundial. Entonces se legitima. Pero en España no ha habido ningún proceso de legitimación, porque se ha evitado un proceso constituyente. En España no ha habido periodo constituyente. De legitimación democrática. Democrática, claro, siempre que... No de otro tipo. No. Yo hablo, igual que el mismo lenguaje que tú, y hablo que no hay legitimación democrática de la forma del Estado actual. Aunque hay tiene una legitimación de la continuidad histórica de la dictadura anterior. Está legitimada por la fuerza, no por la fuerza de la policía, sino por la fuerza social de esa dictadura, que tampoco estuvo apoyada solo por la policía. No había un policía detrás de cada esquina. Los españoles que arriesgábamos en los últimos años, al principio fue otra cosa, pero los españoles que arriesgábamos algo contra la dictadura en España, no pasaríamos de 20 o 30.000 personas. Eso no quiere decir que el resto estuviera de acuerdo con la dictadura. Probablemente la mitad, yo creo que menos de la mitad, no estaban de acuerdo, pero la mitad del pueblo español estaba encantado con la dictadura. Por lo tanto, no podemos confundir en lo que es las formas políticas que dependen de la fuerza o del poder de quien las encarna. No podemos confundirlo con la voluntad popular. El pueblo eligió a Hitler y, por tanto, mucho cuidado cuando queremos apoyarnos en el pueblo para algo. Creo que resumo la pregunta diciendo sí, el conde de Barcelona tenía un derecho legítimo, con arreglo a la legitimación histórica, a ser el rey indiscutible de la monarquía española. Pero nadie tiene derecho a nada para imponer una forma del Estado a un pueblo. El único es el pueblo. Si le dejan que ejerza su soberanía, pero al pueblo español no se la han dejado todavía. Rafael Borrás, había una pregunta. Yo la verdad es que no me veo con ánimos para contestar con rigor esta pregunta, pero puestos ya a hacer política ficción o historia ficción, si el año 39 Franco hubiese perdido la guerra, pues posiblemente el año 40 los Panzers de Hitler no se hubiesen detenido en los Pirineos, sino que hubiesen invadido la República Española. Y lo más probable pues es el 45, después de la victoria de los aliados y visto un poco lo que pasó en toda Europa, el sistema político que se hubiese restablecido hubiera sido el de la República, no el de la monarquía. Otra pregunta. Señor Luca de Tena, ¿por qué don Juan prestó servicio de armas en la Marina de Guerra
de un Estado extranjero que ocupa un pedazo de España. No.